Hola, saludos a todos. Bueno, en este día estaremos hablando sobre la introducción a los sistemas de información, sus definiciones, sus características, su evolución y su impacto en la sociedad actual. Habla para ustedes el ingeniero Juan Pernalete. Bueno, hablar de los sistemas de información, pues inicialmente tenemos que definir dos aspectos, que son los datos y la información. Los datos por sí solos, pues quizás no marcan un interés para las organizaciones, por lo inerte, por lo aislado, pero cuando los datos en asociación con otros datos se contextualizan, pues se transforman en información y allí establece el interés para las organizaciones. Pero, ¿qué características debe tener la información para que sea del interés de una organización? Entonces hablamos de atributos de calidad. Hablamos de que la información tiene que ser precisa. Y cuando hablo de precisa es al detalle. Tiene que ser completa. O sea, un evento pues debe asociar toda una cantidad de datos que la hagan del interés de la organización. Compatible al interés de la organización, en su contexto, en su forma. Tiene que ser relevante, porque no todos los eventos ni toda la información puede ser del interés, sino al fin de la visión de negocio que tenga la organización. Accesible, porque hay que establecer parámetros que la hagan entendible a los usuarios primeramente y a la organización. Y en ese aspecto pues hablamos orientado al usuario, o sea, en la forma. ¿Qué forma debe corresponder esa información para que esté orientada al usuario? O sea, al usuario en su interés, a la organización en su visión de negocio oportuna, porque la información tiene que estar establecida de manera que en la inmediatez de un proceso, pues la información esté allí, al alcance. Y fácil de usar es en los mecanismos, en las maneras en que esa información deba estar a disposición de todos los usuarios, ya sea en computadora, en papel, pero que la información sea fácil de usar y se maneje, bueno, va los parámetros de lenguaje, de forma y de contexto. Mira, la información en gran sentido, pues también ha vivido su evolución. Hemos hablado de datos, que los datos, pues si solo aislados, pues no conforman un interés, pero en conjunto dieron a hecho lo que es la información. Pero cuando manejamos gran cantidad de información, se internaliza esa información a través de ciertos procesos, esto se convierte en conocimiento. Pero cuando evaluamos esa cantidad de conocimiento y en el interés de las organizaciones se hace cada vez más útil, pues hablamos de inteligencia. Es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta. Quien domina la información tiene el control del proceso y de las organizaciones. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un gran conglomerado de información? Hay tanta información. Pero entonces, esa información, ese gran estambre de conocimientos, de informaciones y datos, puede dar paso a algo que llaman Big Data. ¿Y qué características tiene? Bueno, casualmente está caracterizado porque todas sus palabras comienzan por la B pequeña, vamos a llamarlo así. Y primeramente es el volumen, la cantidad de datos que son generados y que tienen que ser almacenados. O sea, buscar mecanismos para esa información tenerla almacenada y de acceso a la organización o a los usuarios. Otro aspecto que también está allí muy relacionado es la velocidad
Y esto tiene que ver es con la rapidez con la que se genera la información. En la organización es continuo, es un movimiento muy dinámico la generación de información. La otra es la veracidad. La veracidad en el sentido de que quizás entre ese gran volumen de información, no toda sea información real. Quizás cierta información pueda generar ruido en los procesos. Entonces hay que establecer un grado de fiabilidad, o darle parámetros de fiabilidad a esa información. Otro aspecto es la visualización. O sea, la representación de esa información en entornos que sean entendibles y accesibles a los sentidos de los usuarios. Otro aspecto, quizás de mayor interés, es el valor. O sea, cómo convertir esa información en conocimiento, cómo traducirla, cómo procesarla. Y la otra es la viabilidad. Al parecer, entre tanta cantidad de información, pues toda es de interés. Y hay que darle un uso eficaz. Y ahí hablamos del proceso del conocimiento a la inteligencia. Y otro elemento es la variedad. Es las formas en que está la información. La información pueden ser en números y que pueda servir para generar ciertas estadísticas o elementos cuantitativos, pero están también los elementos cualitativos que también puedan ser de interés para las organizaciones y que al final de todas cuentas, pues el fin de negocio pueda variar en atención de la variedad de información que allí se presenta. Mire, ante todo este evento que se planteó anterior, las organizaciones se vieron obligadas a asistirse en los medios tecnológicos, a razón de buscarle sentido a lo que era el procesamiento de la información. Y allí es donde entran los sistemas informáticos. ¿Y qué son los sistemas informáticos? Pues el sistema informático es una estructura que primeramente está conformada por un hardware, lo que normalmente conocemos como un computador. Ese computador, como tal, requiere un sistema operativo para que las aplicaciones allí instaladas puedan trabajar, puedan establecerse y atender los elementos para los que fueron creadas. Y un usuario normalmente es alguien con cierta especialidad en el manejo de las aplicaciones, no del computador, porque para eso están los técnicos electrónicos, pero sí tenía cierta característica, o de tener cierta característica, bueno, para hacer uso de esa información. En sentido general, hardware, software, personal, ese es el sistema informático. Y como allí se precisa, hay un elemento que cuando hablamos de aplicaciones, y son las herramientas ofimáticas, llámenla Office, el cual está conformado de Word, de PowerPoint, de Excel y de otras aplicaciones. Pero lo normal fue que se centrara el uso de los sistemas informáticos para los fines de procesar información en Excel y Word. Excel porque le permitía ordenar y organizar ese flujo de información, ese flujo de datos a través de registros. Y el Word porque era el medio que permitía plasmar los reportes que se generaban a partir de ese procesamiento de datos, de información. Decían, a partir de los sistemas informáticos, bueno, como allí se visualiza, parto de la naturaleza de este posgrado, que son los recursos humanos. Entonces vamos a ubicarnos en un departamento de recursos humanos. Los sistemas se manejan en sentido general de esta forma: entrada, proceso, salida. ¿Cuáles eran las entradas? Los datos del personal, las solicitudes del personal y los documentos que ingresaba el personal, bajo unos parámetros, unas reglas establecidas, llámese ley del trabajo,
manual de organización. El departamento de recursos humanos procesaba esa información, le daba ingreso al Excel, la documentación era soportada en archivo, un archivo móvil, llámese papel, y Word era otra herramienta alterna. ¿Por qué? Porque las salidas que correspondían a todo este proceso, o el producto de todo este proceso, por lo menos las constancias de trabajo, Word detallaba esa información. Los reportes pudiesen generarse a partir del Excel como del mismo Word. Y las fichas del personal que se soportaban en archivo, pues estaban allí en papel. Entonces era la manera como se conformaba esto. Ya más adelante, el manejo de papel, el manejo de espacio, por lo que era el uso de los archivos móviles, pues orientan o dan una orientación a las organizaciones a elevar ese nivel de procesamiento de información, pero minimizarlo. Primeramente, en la disposición de recursos y en la optimización de ellos, ya sea personal o material, y en lo financiero también. Entonces, se establecen las áreas de tecnología, las áreas de informática. ¿Qué caracterizaba esto? Bueno, que era un personal que tenía ciertas capacidades y manejo de ciertas herramientas, lo que llevó a construir aplicaciones que intrínseco llevaba adelante los procesos de información. Entonces, esto dio origen a los sistemas de información, en conjunto, o sea, a procesar la información, a establecer los mecanismos, a hacerlo multiusuario, porque normalmente la información era en un equipo, y a veces el compartir información hacía los procesos más lentos. Entonces la generación de estas aplicaciones y el uso de base de datos, pues nos llevó acá, a los sistemas de información, así como se ve allí. Se ve en el centro lo que llamamos un servidor. ¿Un servidor qué? Donde se aloja todo el proceso de información, donde se alojan las aplicaciones y donde está soportada todos esos datos. Lo que Dios ha hecho a lo que son las bases de datos. Una característica que establecían los sistemas de información era las multitareas, los multiusuarios. Todos podíamos trabajar sobre la misma información en tiempo real. Entonces, definir los sistemas de información, pues, es el conjunto de componentes que interactúan entre sí con un fin común. Ese realmente es el concepto de sistema. En informática, porque yo lo llevo acá a lo que es el uso de los sistemas informáticos, los sistemas de información ayudan a administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir información relevante para los procesos fundamentales y particulares de cada organización. De acuerdo a la naturaleza de las organizaciones, pues ellos hacen requerimientos de sus sistemas de información. Pero bien, ¿cuáles son los componentes de un sistema de información? El hardware, porque el sistema de informática evolucionó a los sistemas de información. El hardware, que es el equipo físico utilizado para procesar y almacenar información. Hoy realmente ya no podemos hablar de un computador personal. Ya la telefonía móvil o los teléfonos inteligentes, los smartphones, ya llevan adelante ese proceso. Incluso hay dispositivos esencialmente hechos nada más para procesar información. Llámese punto de venta, llámese máquina de registro, o sea, orientado a un tipo de dato. Bueno, como se ve allí en la imagen, normalmente los sistemas de información han tenido una característica muy especial. Hay los sistemas de información vistos de escritorio, pero normalmente
el equipo tiene a disposición un aspecto que es un navegador, una aplicación de escritorio, un acceso, y eso lo establece el software, que realmente maneja unos procedimientos para transformar y extraer esa información. Están los datos, la base de datos. Todos hablamos de base de datos, y realmente las bases de datos pues como como se representa allí como vamos a decirlo así, un envase de almacenamiento. Y realmente ahí lo que se maneja es una lógica de organización. Ahí como se ve en la figura, tan idéntica como la que manejábamos en el uso de las herramientas ofimáticas como Excel, pero en sentido lógico y de permanencia y concertada, precisa y protegida la información. Otro aspecto que entra en conjunto y que permite el uso de los sistemas de información o le da la característica de ser sistemas multitarea, multiusuario, son las redes de comunicación. Las redes de comunicación, los cables, el cableado. Y hoy pues la evolución nos ha llevado a que las comunicaciones pues ya sean inalámbricas, antenas, router, que son los que generan el Wi-Fi. O sea, ya se va asociando otro aspecto, la computación y las telecomunicaciones. Y bueno, y están las personas que desarrollan y mantienen y utilizan los sistemas. Están los de soporte, que son las personas de informática, y están los de usuario, que los catalogan de acuerdo a unos privilegios, como administradores, como analistas, como operadores. Es un elemento pues, que está establecido en lo que es la estructura de un sistema de información. ¿Cómo es hoy un sistema de información? Mire, véanlo allí. Esto lo estoy tomando de un sistema de recursos humanos. ¿Cómo es? ¿Cómo se visualiza? Se visualiza en tres elementos. Una interfaz gráfica, que es la que le permite al usuario establecer comunicación con el sistema. Normalmente los sistemas están caracterizados por una interfaz de entrada y de acceso con los usuarios. ¿Cómo está construido? Bueno, eso le corresponde a la parte de programación, a la parte de desarrollo, ya sea software libre, software propietario, bajo unos lenguajes de programación. ¿En qué entornos? Mire, prevalece hoy por su facilidad en uso los entornos web, las páginas web, o sea que todo esté en función de una página web, todo lo entendemos como una página web, aunque realmente pudiera estar establecido a nivel local, no necesariamente allí. Y está la base de datos, allí hablamos de una base de datos relacional, eso es la estructura lógica como se procesa esa información allí. Pero ¿qué realmente es al interés de un gerente de recursos humanos? ¿Qué prevalece o para cualquier gerente? Los servicios que se ofertan a través de ese sistema o que facilitan el trabajo de la organización a través del sistema. Servicios, todo culmina en servicios. Por lo menos en este caso, ¿qué servicio otorgaba este sistema de información? Gestión de registros, reporte, actualizar la información de los empleados, generar documentos, los cambios de firma, porque las organizaciones van cambiando sus jefes, sus estructuras de organización. Los soportes. Soporte es algo que hoy llamamos ciberseguridad. La seguridad sobre todo lo que son los procesos de sistema de información. No solo del estado sólido de donde está la información, sino que a la hora de un hecho fortuito esa información esté resguardada, ya sea en un elemento externo, ya sea en un dispositivo físico, pero que esté allí. Y ahí hablamos de ciberseguridad, pero es un elemento pues, más amplio, que está en boga también y que tiene que ser tomado en cuenta por los gerentes, porque sobre la información o sobre las bases de datos precisa la salud de las organizaciones. El buscador, ¿qué es un buscador? Un elemento que le permite
cuando hablábamos de que la información fuera oportuna, bueno, buscar datos específicos. Y la gestión de usuario. Normalmente los sistemas de información, no todos tenemos acceso a los sistemas de información. Los mecanismos que otorgan la construcción de los sistemas hace que los sistemas se manejen en grado de privilegios. Entonces, el jefe por lo menos el máximo directorio de una organización debe tener acceso a toda esa información, o debe tener un mecanismo en el que él pueda acceder a esa información. Están otros niveles que pueden hacer ajustes sobre los procesos, y un nivel transaccional operativo que lo que hace es ingresar información, pero no tiene acceso a lo que realmente tiene el CEO de una organización. Entonces, esto ha hecho que los sistemas de información, de acuerdo a la pirámide de los sistemas, que se divide en nivel operativo, nivel de conocimiento, nivel de gestión y administración y nivel estratégico, como dice allí, directivos operativos, puede ser el jefe de una oficina, que puede ser vamos a llamarlo un banco, el cajero. Los trabajadores de datos y conocimiento, que son los que determinan la información en indicadores para actuar a posterior. Los directivos intermedios, que son los que evalúan de acuerdo también a indicadores los procesos y la operatividad de la organización. Y la alta dirección, quizás para la alta dirección lo que necesita es unos indicadores más en sentido general para tomar acciones. Entonces allí hablamos de sistemas de información ejecutiva, sistemas de soporte de decisiones, sistemas de información de gestión, sistemas de gestión de conocimiento, sistemas de oficina, sistemas de procesamiento de transacciones. Y llevado a lo que son las aplicaciones, pues hay determinados usos. Un sistema de procesamiento de transacciones puede ser un formulario, un sistema de gestión del conocimiento o sistema de oficina. Pueden ser las mismas herramientas ofimáticas. Los sistemas de soporte de decisiones son elementos que generan estadística, y los sistemas de información ejecutiva sencillamente plantean a través de indicadores el funcionamiento de una organización, ya sea para bien o lo contrario, para mal. Mire, los aportes de los sistemas de información en el día de hoy son extremadamente, bueno, hay de todo tipo. Realmente, ¿cómo se conforman las organizaciones? Bueno, siguen existiendo los apoyos ofimáticos, siguen existiendo. Y pero ¿qué? Toda esa información, todos esos aspectos van a lo que es una base de datos. Ese proceso es intrínseco. Pero ¿qué nos ha permitido? Bueno, una cantidad de medios, de herramientas, que como se evalúa allí, como se presenta, bueno, está en relación con lo que es la pirámide de los sistemas. Desde lo que es la transacción, la operatividad, el computador, la tablet, el teléfono. Pero lo que ha sido más relevante es la forma en que se reporta la información, la inmediatez con la que se desarrolla, lo veraz, lo preciso, y ha generado una interactividad y una gran gama de oportunidades de negocios. Como les decía, quien maneja la información, pues maneja el control de la organización y maneja las oportunidades. Y allí radica los aportes de los sistemas de información. Y que eso ha optimizado en el tiempo, el recurso y la disponibilidad de lo que es la información. Incluso ya a nivel tecnológico no se establece una gran estructura de equipamiento. Ya hay otros elementos hoy día que han otorgado a las organizaciones esa oportunidad. ¿Qué? En energía.
que puede ser utilizada en la ampliación de la organización y en incursionar en otros negocios. Ahora, les he hablado de sistemas de información, en un momento le hablé de telecomunicaciones. Eso ha dado paso a las TICs. O sea, las TICs, tecnología, información y comunicación, es un conglomerado de cosas que va de la mano de los sistemas de información. ¿Cuál va a ser el futuro, señor? ¿Cuál es el futuro de las TICs? Todo hoy está establecido de acuerdo al avance de las tecnologías de la información. Las organizaciones que se ponen de un lado de las tecnologías de las comunicaciones e información están destinadas al fracaso. Es mayor la cantidad de organizaciones que dependen de las plataformas tecnológicas. Entonces allí su impacto. Y por eso tenemos que evaluar como lo estamos haciendo aquí, desde lo específico a algo tan general y que está sucediendo. Bueno, eso ha dado paso a que las organizaciones ya hablen de sistemas de información estratégicos, los ERP, que es el uso de la tecnología de información para apoyar o dar forma a la estrategia competitiva de las organizaciones, a su plan de incrementar o mantener la ventaja competitiva o bien para reducir la ventaja de sus rivales. Esto desde el punto de vista comercial, pero en lo público también. En lo público también, porque se debe abarcar más, se debe construir un conglomerado de información. ¿Para qué? Para evaluar en todo caso cómo optimizar el recurso y sobre todo los recursos escasos. Mire, hoy se ve transferencia electrónica de fondos. Hace 40 años no era inimaginable que en grado de nivel de confianza la gente pueda hacer transacciones a través de equipos electrónicos. Y hay unas plataformas dispuestas para eso. PayPal, Binance, Zelle, ustedes las conocen. Entonces, ¿cuál es el futuro? El dinero físico. Hablamos ya de dinero digital, moneda digital. Ya hablamos de criptomonedas. Ya hablamos de mecanismos de emisión de fondos. Entonces, el impacto que esto está teniendo en la sociedad. Bueno, los sistemas de intercambio electrónico de datos. Ya no es dentro de las organizaciones, ya las organizaciones se comunican entre sí. Ya hay una estandarización en los medios de comunicación. Ya las personas desde su casa compran a través de sistemas que están en la distancia. Bueno, el gran vehículo, el internet. Y algo que, o sea, el futuro del comercio y de las organizaciones vamos a llamar así, los retail, aquellos que venden al mayor y al detalle. El e-commerce, o sea, el comercio electrónico. O sea, es decir, la figura física de lo que es el comercio, mire, está evolucionando, pero es producto de qué? De las tecnologías de la información, pero inmerso en ello los sistemas de información. Entonces, queda para ustedes pues esta oportunidad de procesar, valga la redundancia, esta información para su uso. Gracias.